les agradezco a todos los ministros que se conecten. Hay un versículo bíblico que yo quisiera, con el cual quisiera comenzar, porque tenemos que replantear una doctrina que es una doctrina fundamental. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 16 de 17 en adelante. Hasta el día de hoy hemos mal enseñado, por favor, mutéense, hemos mal enseñado una doctrina y como padre de la casa soy responsable al punto que tenemos que borrar del nivel uno, hay que borrar la clase del nivel uno que habla de paternidad espiritual, hay que borrar. En mi afán de ser fiel al entendimiento que teníamos hasta ese minuto, enseñamos que cada discipulador era un padre espiritual y el entendimiento, desde el entendimiento uno enseña, pero eso no es así. Quiero que abra su Biblia en este versículo que acabo de mencionar, versículo 17, Efesios 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Brando, por favor, yo necesito que estén muteados para yo no tener que estar muteando a las personas, porque esta enseñanza es demasiado importante. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, note que el versículo 17 dice, os dé espíritu y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que el entendimiento es primero y luego es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Por años, yo hasta escribí un libro que se llama Paternidad Espiritual, no solamente en nuestra iglesia, la doctrina de la paternidad espiritual, yo la aprendí en la iglesia madre, con mi apóstol, todas las iglesias, y yo permanecí fiel a la enseñanza que no solamente se me dio, sino que transferí, escribí, hice congresos de maternidad. Gracias a Dios no me he ido al infierno todavía. Pero siempre noté un común denominador en todo esto, en la enseñanza de la paternidad espiritual. Que cuando un padre espiritual se iba de la iglesia, todos los pollitos se iban. Mi padre espiritual, y se iban todos. Y dependiendo de qué tan alto estaba el padre espiritual, el descalabro dentro de la iglesia era terrible. Terrible, porque no solamente se iban ellos, sino como uno no puede evitar que los que se van sigan conversando con los que se quedan, aunque siempre la Biblia ha dicho que no te sientes en silla de escarnecedores, gente que golpea el cuerpo, igual la gente desobedece porque la doctrina de la paternidad espiritual popular, digamos, multitudinaria, genera vínculos, las palabras generan vínculos. Entonces, lo primero, y yo mira, hasta la semana pasada o antes pasada, y en realidad siempre tuve un conflicto, cómo evitar que una doctrina, porque al que discipulaba le llamábamos padre espiritual, cómo evitar que una doctrina divida a la iglesia. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si un padre espiritual se lleva a los pollitos o los pollitos van detrás del padre espiritual, no es que la iglesia estuviera unida, siempre estuvo dividida. ¿Se entiende, Jorge, lo que estoy diciendo? O sea, no es que un hijo espiritual de un padre espiritual, entre comillas, estuviera unido a la iglesia, estaba unido al padre espiritual, pero no al cuerpo de Cristo. Entonces, siempre hubo división. Y mira, este tema es tan importante que quiero leerles lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 al 15. 1 Corintios capítulo, siempre es duro reconocer que teníamos poco entendimiento. Ahora, cuando tú buscas en YouTube, cuando tú buscas en Facebook, cuando tú lees libros de paternidad espiritual, sin lugar a dudas, demuestra que predicábamos lo correcto, pero
el nuevo pacto trae mucho entendimiento. Ese entendimiento trae sabiduría y revelación. ¿Con qué se topa el entendimiento correcto con nuestra carne? Reconocer que la doctrina de la paternidad espiritual en su esencia estaba mal, estaba equivocada, es duro, sobre todo para mí que tengo 43 años de cristiano, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Mira, pastora Zoraida, miren, pastores, esto es lo que generaba la doctrina de la paternidad espiritual dentro de la iglesia, dentro de nuestra iglesia. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Es que mi padre espiritual es, vamos a poner cualquier nombre, Alfonso es mi padre espiritual, y ahí, y si se va me voy yo también, porque es mi padre espiritual. Es que lo que pasa es que mi padre espiritual es tal fulano, y si se va yo me voy detrás de él. Y en el fondo es lo que se les enseñó. Y Pablo está explicando esto. ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando una persona se va detrás de su, entre comillas, padre espiritual, manifiesta lo que hay dentro de la iglesia, una profunda división. Lo interesante es que Pablo, cuando dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, lo dice varias veces en Corintios. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo. Ahí tiene el nombre, Jorgito, ahí tienes el nombre de tu hijo, y a Gallo, ahí tienes, Julia, el nombre de tu otro hijo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mí, no. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 9 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, o sea, el yo soy sí, ¿se entiende? Porque para ser padre espiritual hay un requisito, hay una manifestación. De hecho, mucha gente puede ser apóstol, pastor, evangelista, profeta y maestro y no ser padre espiritual, porque hay un requisito que debe cumplir. ¿Cuál fue nuestro error? Llamarle a los discipuladores padres espirituales, llamarle a la gente que atiende a gente padre espiritual. Por favor, yo sé que estoy golpeando, yo soy el más golpeado en esto, pero yo soy siervo de la palabra, que la palabra es Cristo. Y si hemos funcionado, escuche bien, si hasta el día de hoy hemos funcionado bajo un entendimiento nivel 2 o 3, tenemos que saltar al 10. Porque la doctrina de todos son padres espirituales evita el crecimiento de la iglesia, la evita. Déjeme continuar. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, es que mi padre espiritual es tal persona y es mejor que el tuyo. Contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. La carne, Dios no puede darle crecimiento a una iglesia carnal. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, que para que haya el crecimiento divino, para que Dios le permita el crecimiento, a ver, como no estoy viendo, ¿cuántos creen que viene un crecimiento poderoso a la iglesia? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, amén, yo lo creo? Ahora, yo estoy sacrificando mi carne, mi ego, porque, Dios mío, yo fui engendrado en paternidad espiritual. Entonces, me ocurría lo siguiente. Me acuerdo que mi primer padre espiritual fue Guillermo. Y Guillermo sí, me discipulaba a mí solito, pero Guillermo se fue de la iglesia. Entonces me cambiaron el padre espiritual. Después me cambiaron el padre espiritual. Me volvieron a cambiar el padre. Bueno, la diferencia es que yo no me fui de la iglesia. Y un momento mi padre espiritual fue el apóstol Osvaldo Basoalto, pero él también se fue de la iglesia. Así que mi padre espiritual fue el apóstol Lucas Márquez. Y ahí me quedé por 30 años, 20 años. Pero nota que
que la paternidad espiritual expresada en cada miembro de la iglesia produce división. Y lo peor de todo es que evita el crecimiento de la iglesia. Lo dice el versículo 5, ¿qué pues, Pablo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento, el versículo 6, lo ha dado Dios. Una vez que se elimina el problema de la división causado por la doctrina de la paternidad espiritual, recién viene el crecimiento. O sea, Dios nos está dando entendimiento porque les tengo una buena noticia. Vamos a crecer. No. Ahora sí se puede desmutear. Dios nos está revelando algo porque vamos a crecer. Amén, amén, amén. Amén, amén, Amén. amén. Mientras Michelle bosteza, que en medio de ese Aleluya. bostezo tiene que estar el amén también, me imagino. Amén. Vamos a crecer. Mire, le voy a decir algo, vamos a crecer increíblemente. Yo toda mi vida he tenido sueños, palabras de iglesia de miles y miles de personas y lo han tenido nuestros discípulos. Pero ¿qué es lo que estaba evitando el crecimiento? La doctrina de la paternidad espiritual. Déjeme seguir porque yo sé que usted este mensaje lo va a escuchar varias veces, entonces tengo que ser detallista. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Nota usted que Pablo en los primeros versículos habla del problema, de lo que impide el crecimiento, la división interna? Es más, creo que Romelia está por allí. ¿Estás por ahí, Romelia? Romelia, ¿estás por ahí? Señor, aquí estoy. Y Henry, nosotros acabamos de tener una pérdida sensible en la iglesia. Nosotros no perdemos gente casi nunca, pero los perdemos. No es a causa de la palabra siempre. Entonces, cuando Romelia le cuenta a su esposo, oye, y el esposo llega y le da una respuesta tremenda. Si no va en la misma dirección, tiene que irse. ¿Sí o no, Romelia? ¿Fue así la respuesta que te dio? O sea, Señor, cuando una persona se va de la iglesia no se muere, lo importante es que siga siendo creyente, porque es así, no se muere, no llore como si alguien se murió en el tema, pero si no va en la misma dirección, recuerda la oración de Jesús, es que sean uno. O sea, todo lo que, mira, escucha esto, que evita que el equipo sea uno será sacado por Dios, aunque tú lo reames. Aunque sea tu hijo favorito espiritual, si no está en el mismo. Por eso una persona que golpea el cuerpo y se va de la iglesia no puede juntarse con él, no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque la división es un espíritu y tú no puedes amar más a Dios, más a una persona, a un hermano, que lo que hace el Señor. Cuando yo me retiré de Visión Mundial para la Familia, yo sentía que no estaba en el mismo espíritu de mis pastores. Me retiré y cambié mi teléfono. Yo no hablé con nadie, no me llevé absolutamente a nadie. Entonces yo fui procesado por fuera, el equipo también fue procesado. Gente con tremendas enfermedades, yo con ataque al corazón. Cuando viene el apóstol Lucas y me llama y me dice, José Miguel, me pongo a llorar, le digo, necesito volver, y él me recibe de nuevo como un padre a su hijo pródigo, y cuando voy a conversar estábamos todos en el mismo espíritu. O sea, era necesario, producto de la influencia que y no, jamás hablé con nadie, jamás le dije a alguien, mira, te llamo porque somos amigos. No, yo corté de raíz porque sabía que yo iba a causar división, no me llevé a nadie, ni siquiera llamé a mis amigos, porque llamar a mis amigos iba a afectar una casa de la cual yo no era el padre espiritual. Esa casa tiene un solo padre espiritual, que es el apóstol Lucas Maki y su esposa. Entonces había un hijo yéndose que sí, mantenía relaciones, mantenían lazos almáticos con la gente, porque aquí primero es la vida espiritual. Si mi alma genera lazos con alguien que no va en la misma dirección de la asignación que Dios le dio a su iglesia, eso causa división. Y toda división genera nulidad de crecimiento, genera esterilidad. Por eso Pablo primero habla de no deben estar divididos. Y la mala doctrina de paternidad espiritual divide a la iglesia, la divide. Porque al final ponemos en una posición irreal a la gente
que no reúne. Escuche, yo voy a volver a decir algo. No todos los pastores, no todos los apóstoles, no todos los profetas son padres espirituales, porque hay un requisito para ser padre espiritual, que es el único requisito y la única señal. Requisito, o sea, si no reúne este requisito, no es padre. Y el problema nuestro es que nosotros le llamamos padres espirituales a un montón de gente. Déjeme ir en orden. De hecho, escuche, déjeme mencionar algunos problemas de llamar padres espirituales a todo el mundo que atiende gente. El primer problema es que detiene el crecimiento de la iglesia, lo detiene. Porque Pablo lo dice 2 veces, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, detiene el crecimiento, porque Pablo está atacando un problema que detiene el reino. Por eso termina el versículo 7 y 8, termina diciendo, pero el crecimiento lo da Dios. No leí el versículo 8 bien, quiero leerlo de nuevo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, sígame por favor, sígame. El primer problema que genera la paternidad al granel, es que la iglesia no crece. Yo quiero decir algo, yo siempre supe esto, siempre, toda mi vida, 40 años, lo vi en la iglesia de mi apóstol y lo vi en toda iglesia que hablaba de paternidad espiritual, el poco crecimiento, pero funcionaba bajo el entendimiento y creo que fui fiel, aunque yo sabía en mi espíritu que había algo mal, porque en el terreno se genera el segundo problema. El primer problema es la falta de crecimiento, porque si uno se iban los pollitos y se desarmaba la torre. Segundo, la gente se va detrás de personas que ni siquiera son padres espirituales. Son gente que atienden gente. Pero una persona que atiende gente no es un padre espiritual. Se iban detrás de ellos y te desarmaban los equipos. El tercer problema que genera la paternidad espiritual a granel es que esconde a Cristo. La figura del padre espiritual local, apóstol Marcelo, no se adelante al tema, esconde a Jesús. Mira, nosotros, y esto yo voy a ser honesto, la doctrina de paternidad espiritual puede convertirse en algo diabólico. Yo he visto apóstoles saliendo por las redes diciendo, mira, tú necesitas mi paternidad espiritual porque en mi paternidad espiritual vas a crecer, yo soy un hombre próspero y tú vas a prosperar. Y tú no sé cuántos han visto eso en las redes. Sonia, tú lo has visto, ¿cierto? Y tú terminas diciendo, Dios mío, hay gente que hasta cobra la paternidad espiritual. Mira, si usted se mete bajo mi paternidad espiritual, usted con una membresía de $1,000 anuales y uno queda con la sensación de que, Dios mío, y Cristo. ¿Cuál es el problema del nuevo pacto? El buen problema es que el nuevo pacto desnuda toda doctrina que no exalte a Cristo. Gracias por su alegría, su emoción me tiene. Toda doctrina que no exalte a Cristo es desnudada. Entonces el entendimiento crece y la sabiduría y el conocimiento te obliga a retractar. Yo sé lo que estoy hablando porque cuando les enseñamos a ustedes que no son evangélicos, eso golpeó mi vida. Pablo jamás dijo, pertenezco a la religión evangélica y les vengo a predicar de Cristo. No, eso es falso. No existen los evangélicos. Lo que existen son los discípulos de Cristo. Cuando dicen, usted es discípulo de Jesús. Usted no se enrede en un negocio que Jesús no abrió. Usted es discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Nos mete doctrinas que sacan a Cristo del centro del mensaje. El evangelio, señores, es Cristo. El evangelio es una persona, es Cristo. Seguimos. Entonces, cuando tú empiezas a ver, hermano, como apóstol, estoy diciendo, pásese conmigo porque usted va a tener prosperidad y Cristo, ¿dónde queda Jesús? La membresía, hermano, y ahora yo soy rico y usted, y Cristo. Uno no es la fuente de la bendición de nadie, la bendición es Cristo. Lo que uno puede hacer es engendrar con el evangelio. Lo veo de inmediato. Debido a nuestro poco entendimiento. Pastora Zoraida, ¿se está escuchando bien? ¿Sí? Pastora Zoraida. Amén, ¿sí? amén, sí, señor, perfecto. Me interesa que los más importantes pongan mucho cuidado a esto. Entonces, funcionamos y creo que fuimos fieles y tal vez por la fidelidad y el amor
al nuevo pacto, que es la sangre. ¿Qué es el nuevo pacto? Es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no solo es el Salvador, sino aquel que nos vino a dar vida. La vida de Cristo es la vida del Espíritu. Entonces la gente se queda hasta el Salvador, pero no acepta la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu va a obligar a hacer lo que yo estoy diciendo. Señores, la doctrina de la paternidad espiritual graneada no es de Dios. Donde todos los que atienden personas son padres espirituales, eso no es del Señor. Eso causa división. Eso saca a la gente de la iglesia, eso detiene el crecimiento. Pero hay padres espirituales, sí lo sé, pero tienen que cumplir un requisito. Entonces, reconocer que siempre, mira, yo hace un mes atrás estuve muy cargado en mi corazón con este tema, pero yo le decía al Señor, Señor, yo sé que la paternidad espiritual sí es del Señor y sí es de Dios, pero los discipulados los estamos haciendo mal, porque si una persona se va de la iglesia, que se vaya todo lo que él atendió, esa división. Simplemente manifiesta lo que siempre hubo en la iglesia, división. Siempre hubo en la iglesia división, porque la gente estaba conectada al Padre Espiritual, que el Padre Espiritual podría ser una porquería de persona, podría causar división, podría... Mira, mi apóstol Lucas tuvo un hombre así. ¿Y qué fue lo que le pasó? Murió de SIDA siendo parte del equipo principal. Yo me recordaba en todos estos meses donde yo empecé con conflictos grandes porque ninguna iglesia que usaba paternidad espiritual crecía a granel. Entonces me acuerdo que cuando él se bajaba del auto, este pastor, que era pastor principal, que era mi maestro de teología, decía, la iglesia estaba ubicada en un segundo piso, decía, ahí viene la madre superiora de mi apóstol Lucas, decíamos. Yo tenía 18 años, yo apenas conocía a Cristo, no estaba bajo la... Nunca sentí, yo como había sido uniformado, yo siempre sentí que había algo malo, no participé de eso, tampoco participaba de las 11, de los almuerzos que él hacía en la casa, porque yo sabía que yo iba a terminar contaminado. Pero como era mi autoridad, yo simplemente me alejaba de él, porque él era el padre espiritual de los pastores. Entonces se daba el lujo, es que no estoy de acuerdo como él nos trata. Y eso fue generando, al final, toda esa generación se fue de la iglesia. Quedaron como 2 o 3. Y siempre diciendo comentarios contenciosos. Y nosotros lo escuchábamos porque era nuestro padre espiritual. Al final tenía un pecado sexual y ese pecado sexual lo transfirió a otros líderes y murió de SIDA porque se acostaba con hombres a espaldas de la iglesia. ¿Ese pecado se da dentro de la iglesia? Claro que se da. Entonces nosotros tenemos que dejar de la paternidad espiritual a granel, porque una persona que le asignamos la paternidad espiritual sobre otra gente va a transferir ese pecado, va a transferir las áreas no resueltas, el chisme, la deslealtad, el no ir con la misma... A mí no me parece, lo va a transferir a sus hijos espirituales. Hay una doctrina de paternidad espiritual que en este minuto es la que más hay en Internet, que es sumamente satánica. Por lo menos nosotros nos equivocamos creyendo que estábamos apegados a la Escritura, pero la doctrina de necesitas un padre espiritual para tener identidad, ya eso escapa kilómetros, porque la identidad de nosotros es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra identidad. Cristo es nuestra identidad. Y si yo no te llevo a Cristo, yo soy un hijo del diablo, en serio, no soy del Señor, soy satanista, Dios. Porque la doctrina de Satanás es empoderar al hombre, en el hombre, sacar a Cristo del centro. Mira, Ina, ya casi, Ina, no me quita el discipulado hoy. Déjame decirte 4 verdades. Ahora que hemos establecido, funcionamos. Mira, yo lo único que le decía al Señor, le decía, mira, yo funcioné en eso porque era lo único que entendía, aunque yo sabía en mi espíritu que por qué no funcionaba. En Chile llegamos a reunirnos en el gimnasio Lord Cochrane, 2.000 personas, pero los discípulos bajo la doctrina de paternidad espiritual no era más de una generación, o sea, mis discípulos y ellos discipulaban a otros, y ahí para abajo había un descalabro, porque la gente iba a ver al tipo de la televisión, al tipo de la radio, teníamos un programa en señal abierta, entonces la iglesia no creció en base a lo que debía haber crecido, la iglesia creció por la fama, por la televisión, por la radio. Bien, déjame decirte 4 cosas que
que creo que va a sanar profundamente y vayan poniendo atención. Número uno, yo no tengo discípulos y nadie de ustedes tiene discípulos. La gente que discipulamos, porque discipulado es una obra, y de hacer discípulos, Mateo 28:19, a todas las naciones. Nosotros hacemos discípulos, pero para Cristo. ¿Se escuchó lo que acabo de decir? Toda persona que se esté discipulando es un discípulo de Cristo. Usted no se puede declarar, por eso hay que borrar el mensaje de la Academia 1 urgentemente. Pablo jamás dice mis discípulos. Pedro no dice mis discípulos. Toda persona que se esté discipulando en la iglesia es discípulo de Cristo. A él le pertenece. Pablo dice, yo no morí por ellos en la cruz. Señores, usted no tiene discípulos y yo no tengo discípulos. Esto ya lo habíamos enseñado. Toda persona que esté obedeciendo la gran comisión, porque discipularse es obligatorio. Toda persona que se esté discipulando es, y le voy a pedir que levante su mano, es un discípulo de Cristo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor de que nadie es discípulo mío? ¡Gloria a Dios! Señor, me saco esto. Decimos, bueno, aunque esto ya lo habíamos enseñado, pero es necesario decirlo porque como esta enseñanza va a ser parte de la Academia 2 y necesito, de nuevo, todo discípulo es de quién? De Cristo. En Hechos 11, número 2, en Hechos 11:26, dice que a los discípulos, anótelo solamente, y esto es 100% escritural, y yo estoy feliz de que volvamos a la escritura con entendimiento, porque si la paternidad a granel estaba impidiendo la multiplicación, señores, se nos vienen miles de personas a la iglesia. Prepárate, Venadillo, no va a haber templo donde caiga gente en Venadillo. Ibagué, prepárate. Colombia, vamos a abrir iglesia en cada ciudad de Colombia en el nombre de Jesús, porque vamos a llenar América con la doctrina de Cristo, con la doctrina del nuevo pacto, y este era el principal impedimento. Entonces, escuche bien, escuche, ponga atención acá. Dice, el discipulado es una orden del Señor, y de hacer discípulos a todas las naciones. Déjenme revisar una cosita. Y hay que discipularse. Aquí de malas, si usted no se discipula, usted está desobedeciendo la gran comisión. ¿Por qué hay que discipularse? Porque es el discipulado que no es enseñanza, no es enseñanza. Discipulado es cuando usted invierte su vida para formar a Cristo en otra persona. Eso es discipulado. Invertir mi vida en mis discípulos, hablamos de Jorge, Julie, junto con mi esposa, en Michelle, en Andrew y los demás secuaces, tiene como propósito formar discípulos, formar a Cristo en ellos, pero para Cristo. Hechos 11:26 dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Si bien es cierto, este es un apodo que puso el mundo, no la iglesia, revela que el proceso del discipulado es fundamental para que cada creyente sea un pequeño Cristo. Sin discipulado jamás, repito, jamás podrás convertirte a la imagen y semejanza. Jamás podrás ser transformado a la imagen y semejanza de Jesús. Ahora la pregunta es esta. Si un discipulador no es un padre espiritual, entonces, ¿qué es? Lo voy a volver a decir. Si un discipulador no es un padre espiritual, Ina lo dijo, Ina, serás multada por robarle a tu apóstol el principio. Ina lo dijo. En Primera de Corintios, ahora, antes de explicarte esto, Misión Carismática Internacional solucionó el problema en Misión Carismática, que es la iglesia de discipulado más grande en América, en toda América. Es una iglesia mucho más fuerte que otras iglesias que nosotros admiramos, que son mega iglesias. ¿Por qué es más fuerte? Porque ellos sí discipulan. Entonces, a los discipuladores no les llamaron padres espirituales y por eso crecieron, pero cayeron en otro problema. Le llamaron líderes, que es el mismo problema que tiene la iglesia de Pastor Paul John D. Cho o David Cho, que fue el que comenzó un avivamiento a través del discipulado. Le llamaron líderes. ¿Cuál fue el problema del liderazgo? Que el liderazgo también causó una división. Entonces, la gente le hacía un seguimiento a su líder
ciegamente, pero jamás formó a Cristo. Sonia está por ahí. Sonia puede dar testimonio de esto. ¿Es correcto? Entonces el Sí, carácter señor, así es. líder era autoritario, era controlador, porque en el fondo eso formaron líderes, pero no formaron a Cristo. Yo no sé cuántos líderes conoce usted de otras congregaciones, y no es por hablar mal de ellos, gente salva, gente que son ladrones de la cruz, o sea, el ladrón de la cruz solo fue salvo, pero que se parezca a Cristo. ¿Cuántos líderes ustedes conocen de otra iglesia rencorosos? A ver, levante la mano. Mala leche, enojones, castigadores, te sacan tu pasado al aire y no hay ninguno aquí limpio. Yo creo que el que conozco más lindo de este grupo es Jesús, pero ni ese está limpio. Jesucito. Yo he visto enojado a Jesús, ustedes no lo han visto, yo he visto enojado a Jesús. Y que es el tipo más tierno que tenemos, José tierno, y yo lo he visto enojado. Entonces, el problema de formar discípulos como líderes es que no forma a Cristo, forma a otro líder. Personas que están dispuestas a trabajar con metas exhaustivas, pero que no tienen una relación con la gente para formar a Cristo, sino que su relación se basa en su autoridad y se genera gente autoritaria, gente controladora, menos Cristo. Entonces, ¿cómo le llamamos? Y yo quiero, mira, yo creo que la que ha hecho un trabajo de madre espiritual acá espectacular es Sonia. Por eso yo antes de comenzar, yo le decía a Sonia, perdóname, yo te voy a tener que quitar, y ahora lo digo públicamente, el título de madre espiritual. Bueno, ya le han quitado 2 títulos a Sonia. Le quitaron el título de líder, ella líder, ¿sí o no, Sonia, que era líder? Y le quitamos el título ahora de madre, siendo Sonia una madre. O sea, yo veo a Sonia y me dan deseo de acurrucarme al lado de ella y ojalá un día me haga dormir. Cuando estemos en campo me haga chichín en la cabeza yo, porque Sonia es una madre espiritual. Pero en términos relacionales, pero en términos escriturales no lo es. ¿Cómo le llamamos entonces si no podemos llamarle líder al discipulador, pero tampoco podemos llamarlo padres espirituales? Porque al asignarle ese título se produce la división. Yo soy de Sonia, yo soy de Soray, yo soy de... No, de Andrew va a tener pronto sus 12 discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Pero son discípulos de Cristo y la gente, si Andrew se va, los discípulos son de Jesús, no son de él. ¿Cómo lo hacemos? Bien, 1 Corintios capítulo, ¿cómo le llamamos si no le podemos llamar líderes? 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 lo dice. Dice, no son líderes, no son padres espirituales, dice, porque nosotros, y lo dijo Ina te odio, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si usted pone la palabra colaborador en la concordancia, aparece 6, 7, 8, 10 veces, porque la obra la hace el Señor y tú le colaboras para formar a Cristo en ello. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El versículo 9 agrega una palabra que es labranza. La palabra labrar significa hacer surcos. O sea, es Dios el que hace los surcos para transformar la vida de la gente, el que rompe la tierra, saca las piedras, prepara el corazón para que venga la palabra, pero nosotros somos colaboradores en ese trabajo. Sin lugar a dudas, yo creo que nosotros somos imitadores de Cristo y en ese proceso de colaborar le tenemos que hacer discípulos para Cristo. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. ¿Cuántos discípulos debemos alcanzar para Cristo? 12. Pero la persona que está en ese trabajo es colaborador, no es líder. Y esa es la palabra que aparece en la Biblia. Mira, yo hice llamados telefónicos. Llamé al apóstol Jonathan Menezes, al apóstol Diego, llamé al apóstol Lucas Márquez. O sea, hice un escándalo pidiendo ayuda, llamé a amigos que llevan más años que yo en el Evangelio y yo les explicaba esto, no son líderes. ¿Cómo les llamamos a una persona que discipula? Porque también no son padres espirituales. ¿Qué son? ¿Cómo le llamamos a una Sonia que hace un trabajo espectacular discipulando? ¿Cómo le llamamos?
Ahora, yo entiendo que esto rompe nuestro orgullo, pero yo vi un trabajo en Jorge, yo quiero honrar a Jorge a la distancia. Jorge está siempre hablando con gente y Jorge hace un trabajo de hormiga, muy callado, aunque es pesado, pero está en eso, está cambiando. Por eso Dios le dio una Julie para procesar su carácter. Mire cómo Jorge se ríe. Si eres difícil, prepárate, Eduardo. Dios te va a dar una esposa maravillosa, pero va a procesar tu carácter. Puede que esté aquí, no sé, no sé, puede que esté. Doy testimonio de que Eduardo es un hombre de Dios, fiel siervo de Jehová, Dios de los ejércitos, y que está orando por una esposa. Bueno, sí. Eso, Eduardo, se llama publicidad política pagada, por si acaso, ¿ya? Es publicidad. No sé si estará en Venadillo, no sé si estará en Bogotá, no lo sé, pero es un hombre de Dios. Oye, sigamos. No, me estoy turbando. Es un discípulo de Cristo. Escuchen. Y entonces el nombre es colaborador. Somos colaboradores. Ahora, la pregunta es, ¿existen los padres espirituales? Sí existen. Si usted es tan amable y habla en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Cuando fuimos al Congreso en Chile, los apóstoles saludaban a los padres espirituales de la casa. Entonces me acuerdo que Eduardo Lara, el apóstol Eduardo Lara dijo, saludo al padre espiritual de esta casa, o a los padres, que era el apóstol Lucas y la apóstola Ana María. De hecho, 1 Corintios 4:15, versión NBI, aunque tuvierais miles de tutores en Cristo, porque viene aquí, ocupa otra palabra, que es tutor, pero en realidad es un colaborador. Es la palabra que más complementa el trabajo de formar a Cristo en otros. Aunque, ¿cuántos discípulos de Cristo usted debe tener? 12, porque 12 tuvo Jesús, no porque pertenezcamos a G12 ni a Misión Carismática. Nosotros somos otra congregación con otra asignación. Debemos tener 12 discípulos porque somos imitadores de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Ahí queda. De hecho, aunque tuvierais ustedes miles de tutores en Cristo Jesús, padres sí no tienen mucho, porque, y aquí viene el requisito, por favor, mutense, y aquí viene el requisito para ser padre espiritual, porque sí existen los padres espirituales de la casa. Aunque tuvierais ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí no tienen mucho, ¿eh? O sea, de inmediato elimina la paternidad granel. De inmediato la elimina, porque se generó, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, menciona a Cloé, yo nunca en mi vida había escuchado a Cloé, no existe ninguna carta escrita por Cloé, pero está hablando de esa paternidad granel. Dice, y aquí, escuche bien, aquí menciona la condición para ser un padre espiritual, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que os engendró en Cristo Jesús. O sea, cuando los apóstoles en las conferencias saludamos al padre espiritual de la casa, está diciendo que el hombre, que la mujer que funda una iglesia y que engendra a esa iglesia en el Evangelio de Cristo, esa es la condición. La condición es fundar una iglesia y engendrar, o sea, puede que sea fundador, pero que no sea padre. ¿Por qué? Porque el requisito es engendrar a esa congregación completa en el Evangelio de Cristo. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito envía a Timoteo. En la versión TLA dice, ustedes podrán tener 10.000 maestros. ¿Notas que hace la diferencia? Toma la distancia entre un maestro y un padre espiritual. Porque el padre espiritual es fundador de una casa, pero no solo es fundador de una casa, sino que engendra esa casa con el Evangelio de Cristo. Dice que los instruyan acerca de Cristo. Pero padres no tienen muchos. El único padre, no, la TLA es brutal. El único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, o sea, yo quiero decir algo. Cuando éramos BMF Concepción, yo no engendré a esa gente, porque ni siquiera les prediqué el Evangelio del Nuevo Pacto. Les prediqué un Evangelio que llegaba solo a salvación, pero no les prediqué todo el Evangelio de
del reino, el evangelio del nuevo pacto, el evangelio del Cristo formado en nosotros. Por eso hay gente que puede fundar iglesia y no ser padre espiritual. Ustedes llegaron a ser mis hijos. ¿Por qué? Ojo, es muy importante lo que voy a decir a continuación, porque la paternidad se da por medio del proceso de engendramiento. O sea, señores, Venadillo tiene solo un padre espiritual, que es la pastora Zoraida. Eso quiere decir que hay escasez de padres espirituales. Quiere decir, porque el requisito es fundar una iglesia, pero segundo, tener el evangelio correcto en la casa. O sea que esta es mi primera iglesia paternal. Es la primera iglesia, después de haber fundado más de 50, la primera iglesia donde yo y mi esposa somos padres espirituales porque estamos predicando el evangelio de Cristo. Pero es el fundador, no son los discipuladores, los padres. Los discipuladores son colaboradores. Ahora, voy a decir algo, si mi paternidad oculta a Cristo, si mi paternidad no expresa a Cristo, si no me parezco a Cristo, estoy manipulando a la gente. Entonces el problema acá, la gente, se va un colaborador del Señor y la gente sale detrás de él y ni siquiera ha fundado una iglesia, ni siquiera, él está enseñando lo que le enseñaron acá, ni siquiera tienen el evangelio del nuevo pacto revelado, porque si lo tuviera revelado no causaría división y no dejaría que nadie se fuera detrás de él, porque toda persona que no vaya en la misma dirección que la casa asignada tiene que salir del cuerpo. No significa, escuche esto, no significa que tú y yo pensamos lo mismo. No es uniformidad, es cruz. Es en la cruz donde crucificamos nuestras diferencias. Toda persona, mire, accidentalmente, mi esposa le salió un TikTok, un mensaje donde decía que hay una sola causa para irse de una congregación del nuevo pacto. Hay una sola causa. ¿Sabe cuál es? La mala doctrina. No hay más causa. No, es que la pastora Zoraida me trató duro. No es causa. Porque ella también, yo también estoy en un proceso de expresar a Cristo. La única causa es una doctrina demoníaca para irse. Entonces, a contar de hoy día, entendamos tres cosas básicamente. Cada casa tiene solo un padre espiritual, que es su pareja fundadora. Entonces, aquí vamos a orar por la pareja de la pastora Zoraida, pero y otra cosa, no es solo que funde una iglesia, es que transfiera, engendre a los discípulos de Cristo con la doctrina del nuevo pacto, la doctrina del evangelio de Cristo. Porque si predica otra cosa, tampoco es padre o madre espiritual. Porque es por medio del evangelio de Cristo que se engendran hijos espirituales. Por eso Pablo no se mete, no, bueno, eso lo voy a dejar ahí, lo vamos a explicar otro día, que yo creo que ya está sobrecargado de trabajo. Ahora, escuche bien, escucha esto. ¿Por qué tenemos pastores que están tratando de fundar iglesias y todavía no tienen gente? Porque lo hubieran fundado desde su ministerio, no desde su paternidad. Y toda persona que va a fundar una iglesia debe anhelar, engendrar por medio de la escritura y tener hijos espirituales. Carlos, ¿estás por ahí? Carlos, Pastor Carlos de Chile, Pastor Carlos de Chile. Bueno, seguramente fue al baño a hacer cosas mayores, pero por eso a mí no me gusta la cámara apagada, en serio, a mí no me gusta la cámara apagada. Carlos, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Mira, Carlos tuvo un sueño. Carlos tuvo un sueño que se hacía cargo de una nave, ¿te acuerdas, Carlos? Sí. Y antes de entrar Carlos a la nave, Carlos se hundía en un lodo. Lo importante es que sale del lodo, Carlos, vas a salir de todo y Dios te va a dar un barco espectacular, porque Dios te habla en el vocabulario que conoces. Pero Dios le dice a Carlos lo siguiente, que había que terminar de armar el barco, ¿sí o no, Carlos? Que el barco tenía que ser implementado. No, El sueño el ¿sí? barco estaba implementado, pero faltaba solamente las terminaciones y los alineamientos. Alineamiento se llama cuando uno le pone la dirección a la línea de eje para que el barco tenga una propulsión óptima. Entonces, eso no puede estar con ninguna vibración y ningún desnivel. Tiene que estar en una posición tal que el barco no tenga después cimbre o haga algún movimiento extraño. Entonces, eso tiene que hacerlo una persona experta. Y la persona que estaba ahí me decía, tú no puedes mover nada hasta que la persona experta no llegue, que mandamos a estudiar nosotros
para que te haga el alineamiento y el término de la línea de eje, pero estaba todo puesto, solamente faltaba alinear. No, pero el sueño, para ser completo, como tú me lo contaste, dice, pero ya mandamos al extranjero. Sí, Experto. Mira, el único que está en el extranjero soy yo. Y yo entendía por el sueño que el experto había sido mandado al extranjero y que el extranjero tenía que hacer el trabajo de terminación del barco para que el barco pudiera hacerse andar. Estoy absolutamente seguro que esa persona en el sueño es este viejo cabeza de piedra que se demoró más de 40 años en entender lo que hoy día les está enseñando. Pero señores, pastores locales que tienen iglesia, echen a andar la nave. No ganen, no reconcilien a la gente con Cristo. No abran la iglesia desde su ministerio. Abran la iglesia como padres espirituales que desean engendrar hijos para Jesús. Si la iglesia del pastor Carlos llega a 10.000 personas, ¿cuántos padres espirituales tiene esa iglesia? uno. Uno. ¿Cuántos? ¿Quién dijo 10.000? No, Ninguno. viejo, acabo de perder una hora de discipulado, viejo. ¿Quiénes son uno? Porque el que... fue el apóstol Marcelo. Apóstol Marcelo, acuérdame de colgarte. ¿Quiénes No son tiene uno? ningún padre espiritual, porque somos No, colaborativos y equipos. pero Pablo, Marcelo, Pablo dice, yo soy el padre espiritual de ustedes. O sea, el padre espiritual, el requisito es fundar la iglesia y engendrar hijos espirituales, discípulos de Cristo, por medio del Evangelio de Cristo. Si el pastor Marcelo, si el pastor Carlos y se une su esposa a este trabajo, como los dos uno, uniéndose la esposa, y si la esposa no se une, ¿qué pasa si la esposa de un pastor no se une? Tendrá que ser espectadora y no sería madre espiritual de la iglesia, o pater, la palabra es pater, de la iglesia, sería solamente él. Ahora, con el alto riesgo, y yo quiero ser honesto con ustedes, con el alto riesgo de que Dios meta en un proceso a la esposa, o sea, es mejor estar unido con la esposa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Eduardo, que se nos va a casar los próximos meses, tiene que casarse con una discípula de Cristo, que saca de casarse con una hermanita, porque en su trabajo ministerial como colaborador, por eso existe solo, por eso los apóstoles saludaban a la iglesia, saludamos a los padres espirituales de esta casa. Y en todos los congresos se ve lo mismo, porque existe solo un padre espiritual y el resto son colaboradores. O sea, ¿quién es la madre espiritual de Venadillo? Pastora Zoraida. Y vamos a suponer que Jesús llega a 30 discípulos, aunque debería tener dos, y José, y Andrés, ellos son los colaboradores de Dios para tener discípulos y formar a Cristo. Entonces, yo soy padre espiritual de esta casa y soy colaborador también de Cristo. Pero en mi función de fundador, en este tema, junto con mi esposa, somos padres espirituales y somos colaboradores del Señor. Por eso no les quise poner todos los versículos, porque en el caso de los padres espirituales también son colaboradores del Señor, porque yo porto la vida de Cristo, por medio del cual engendro hijos espirituales por medio del Evangelio. Pero la vida no es mía, la vida es de Cristo, para que Cristo se lleve toda la gloria. Que alguien diga amén, por favor. Para que Cristo se lleve toda la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, Amén. entonces, señores hermosos, si Andrew llega a tener 12 discípulos que son de... Mire, escuchen bien, yo sé que este es un golpe al ego, yo lo sé. Este es un golpe al trabajo que hemos hecho. Pero honestamente, si la iglesia va a crecer y yo debo crucificar una mala enseñanza, que en el fondo tampoco quiero defenderme, quiero el entendimiento. Nuevo pacto viene a derribarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Para qué? Para que la gloria sea del Señor. La gloria es de Jesús. Y eventualmente al padre de la casa se le llama padre espiritual no porque tenga vida, sino porque tomó los genes del Evangelio de Cristo y engendró la iglesia o fundó una iglesia local. Entonces, escuche una y otra vez los pastores que están orando por la iglesia para fundar su iglesia. Alberto, ¿estás por ahí? Albertito se me perdió. Alberto, sí.
a contar de ahora tienen que fundar la iglesia y desear tener hijos. Un hijo no llega por accidente, un hijo engendrado para Cristo. El problema es que iban a fundar iglesias desde su oficio. Soy pastor y necesito tener gente para ser pastor. No, la gente no valida tu oficio. La gente valida tu paternidad. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, hasta que Alberto no diga, Señor, soy padre espiritual de Comunión en Ecuador, no va a llegar la gente. Entonces vamos a suponer que Alberto llega a 30.000 personas. ¿Cuántos padres espirituales tiene esa iglesia? ¿Y cómo se le llama a los discípulos de Cristo que tienen discípulos? Colaboradores. No se les llame líderes porque nos va a pasar lo mismo que le pasó a G12, donde la gente engendró líderes, jamás engendró a Cristo. Nosotros, yo voy a sentirme feliz cuando Michelle tenga sus 12 discípulos, ¿sí o no, Michelle? Una de las grandes colaboradoras de Cristo, y mías, porque Pablo dice, estos son mis colaboradores, porque tenemos una sola misión, tener discípulos para formar a Cristo. Una de las grandes colaboradoras es Sonia. Dios mío, Sonia es una mujer amorosa. Increíblemente, Jorge es un gran colaborador del Señor. Entonces, ¿qué son ustedes? Colaboradores. ¿Qué hay que hacer con el tema de paternidad? Préstame el libro de paternidad espiritual. Si usted cree que para mí es fácil, mire este libro. Hay principios que son absolutamente rescatables, pero la doctrina de que tenemos padres espirituales a granel no es verdad. Hay muy pocos padres espirituales en el Evangelio de Cristo. Por eso yo le decía a Guido, no sé si Guido está por ahí todavía. Guido está por ahí, se nos marchó y se marchó. Sí, por ahí está Guido, sí. Si él quiere que yo sea su padre espiritual, yo lo voy a hacer, pero yo no voy a ser el líder, yo voy a engendrar a Cristo en él. Yo os engendré, el genao sí, pero va a tener demandas. Por ejemplo, que se conecte al programa, que se conecte al discipulado a la hora, que ore conmigo a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque soy su padre espiritual. Él me dijo, él no me está pidiendo que yo sea su discipulador, un colaborador de Cristo. Él me está pidiendo que yo sea su padre espiritual. Y mis hijos espirituales dan su vida por la obra. Cuando se hace un adoratón son mis hijos espirituales, en el fondo todos, porque soy padre espiritual de esta casa, junto a mi esposa. Todos tienen que estar allí. Cuando nosotros decimos adoratón, la gente no se conecta. Entonces entiendo a contar de hoy que no se conecta porque no tiene los genes correctos, porque usted ama el dinero. Cuando yo veo la lista de la gente que ofrenda, ahora yo quiero ser honesto con respecto a la ofrenda. Usted no puede ser hijo de esta casa si usted permanece ajeno a la necesidad de esta casa. Esta casa tiene necesidades que son sostenidas por nosotros mismos, es nuestra asignación. Es como que la pastora Zoraida pasara la ofrenda en el culto y no pasara a nadie, ¿sí o no, pastora? Y tiene tremendos desafíos. Mis hijos espirituales tienen que estar en el bendito Congreso de noviembre. ¿Por qué? Porque han sido engendrados en esta casa, por medio del Evangelio de Cristo. Yo os engendré. Genao, que es una columna vertebral. Yo creo, Sonia, que vas a tener que dar un pequeño tema en el Congreso, aunque sea de 10 minutos, y expliques cuál es tu labor. Genao es vital para que la gente tenga el ADN de Jesús. Entonces, señores, si usted se va a ir detrás de un colaborador, váyase, porque no vamos en la misma dirección. Pero hay muy pocos padres espirituales. Y voy a decir algo, cuando usted se tope con un padre espiritual, con una madre espiritual, ciegamente, porque lo engendró en el Evangelio de Cristo. Porque para llegar a ser padre o madre espiritual son años de procesos, años fundadores. Cuando yo conocí a mi esposa había fundado su propia iglesia en su casa y tenía 30 personas. 40 personas. Se desarmó por casarse conmigo. Le convenía. Porque soy el objeto perpetuo de su deseo. Le convenía casarse conmigo. El objeto perpetuo del deseo de Andrew está por ahí, Ofenia. ¿Cuántos van a orar por el objeto perpetuo de su deseo de la pastora Zoraida? ¿Cuántos van a orar por eso? Yo, no oro yo. Pero tiene que expresar a Cristo, son los clavos los que expresan a Cristo. Entonces, escuche, yo me libero, me lavo las manos en el nombre de Jesús, soy el Padre, tengo el honor de ser el Padre espiritual junto a mi esposa de comunión, estoy para servirles, deseo expresar a Cristo junto con mi esposa, la otra madre espiritual es Zoraida,
llevarlos a todos a la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios los restaure, Amén, que amén. Dios les dé su matrimonio, que sean felices, que Michelle se nos case, que Ana se nos case. Aleluya, que Eduardo se case, estoy saltando palabras proféticas, que Alberto, que la esposa de Carlos llegue al Evangelio, que los que están recién partiendo como pastores deseen tener hijos espirituales porque Amén. tienen el honor de ser llamados a ser padre espiritual. No funden su iglesia desde su oficio, fúndenlo desde un corazón paternal para engendrar a miles con el Evangelio de Cristo, el Evangelio del nuevo pacto que pone a Cristo dentro del espíritu del hombre para que Cristo sea formado y lo expresemos todo el tiempo. Déjenme levantar su mano porque es primera vez que voy a hacer esta oración como el Padre principal de Cristo en esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy día se libera el crecimiento en estas iglesias, se libera la prosperidad en la gente, Señor, porque hemos entendido que tengo la primera iglesia fundada engendrándolos con el Evangelio de Jesús. Señor, que el marido de Sonia llegue uno de estos días al culto. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Que el marido de Michelle, Señor, se la lleve a las naciones y podamos abrir iglesias donde quiera que vaya. Que los solteros sean plenamente felices con su pareja idónea que tú les vas a dar, que los casados puedan llegar a ser uno, no solo en la carne, sino también en el espíritu, que algún casado diga amén, por favor. Que los hijos Amén, amén. que los hijos que tenemos, ninguno muere de depresión en un hospital, ninguno muere enfermo, Amén, amén, amén. ninguno va a ser ayudante del ayudante. Nuestros hijos son, usted tiene que decir amén y ser emocionado, estar emocionado por esto. Nuestros hijos son ministros. Que alguien diga amén, por favor. Amén. Amén, amén, amén. 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 Amén, Señor. Ministros del Evangelio de Cristo. Señor, a través de este discipulado ponemos como cabeza de la iglesia a Cristo. Él es la cabeza, Él merece la gloria, la honra. José Miguel no ha muerto por nadie, mi esposa no ha muerto por nadie, Zoraida no ha muerto por nadie. El que murió por nosotros es Cristo y nos da el privilegio por portar el Evangelio de Jesús, de ser padres espirituales de una casa. Señor, que Luz Dari, que Mario, que el apóstol Marcelo de Chile, que Jesús, que Ina, que José, que Andrés, que el apóstol Alejandro, que Marco Jaque se case. ¿Cuántos necesitan que Marco Jaque Aurelio se case? Que Jorge y Julie, Señor, tengan un ministerio de un servicio potente, que se conviertan en padres espirituales, que abran una mega iglesia en Estados Unidos, en el nombre de Jesús, en el tiempo de Dios. Tenemos aquí apóstoles de Cristo, no apóstoles en un término denominacional de oficio, sino que van a fundar con el Evangelio de Cristo naciones enteras. Señor, ¿quién desea que un hijo sea más que uno? Solo los padres espirituales. Hemos sido tratados y quebrados para no manipular a la gente, para no controlarlos, para no ser autoritarios. Señor, en el nombre de Jesús, levanta hijos de esta casa que lleguen 1000 kilómetros más lejos de lo que hemos llegado nosotros. Que entiendan, Señor, que hasta que no funden una iglesia y prediquen el Evangelio de Cristo, no serán padres, solo serán colaboradores. Pero como Padre espiritual, Padre, te pido que sus deseos, que todo, veo a Ana Sofía, una chica joven, Señor, que tiene el honor de ser engendrada con el Evangelio de Cristo, que no tienen que pasar todo lo que hemos pasado nosotros, todas las tonteras, todos los agravios, todos los tropiezos, Señor, en el nombre de Jesús, que crezcan, porque yo deseo que cada uno de los hijos de esta casa crezcan infinitamente más de lo que nosotros hemos crecido. Gracias, en el nombre de Jesús. El apóstol Alejandro dijo algo vital. Él dijo
que apenas, todas las personas que quieren saber más del nuevo pacto, inviertan, en serio. Anótense en la academia número 2 del nuevo pacto. ¿Quién ya empezó a escuchar los nuevos temas? Los nuevos temas. Sonia, ¿cómo han estado los nuevos temas? Hermoso, está muy hermoso. Entonces, y la Academia del Nuevo Pacto parte de cero, parte de lo más elemental. Ya tenemos listos los 6 próximos temas, hermano. Mira, yo no paro de llorar. Escuche, si usted es un pastor que no tiene padre espiritual y nosotros podemos ayudarle, no tenga temor en hablar con uno. Nosotros no validamos lo que somos por la cantidad de gente. Nosotros validamos lo que tenemos porque hemos muerto en la cruz del Calvario y solo queremos que Cristo se vea. ¿Cuántos dicen amén? Solo Cristo, solo el Señor. Ya me cansé de dar jugo, papaya. Yo solamente quiero, como padre espiritual de esta casa, expresar a Cristo y que usted se parezca. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? ¿Cuántos quieren expresar a Cristo? Haga caso a este viejo, hágale caso a este perro viejo, haga su academia, termine su academia, tiene un costo que no se la vamos a regalar a nadie. Invertir finanzas en armar una academia electrónica, eso cuesta millones, hermano, millones de pesos. Espacios en internet, servidores, clases, horas. Entonces termine su academia. Si usted quiere saber del nuevo pacto y no estudia en la academia, usted está despreciando. Hágale caso a este padre espiritual de la casa. Así que quiero que le demos un aplauso al Señor por mi esposa, que es una excelente madre espiritual, que siempre está llamando. De hecho, la que me frena a mí, yo soy padre, el padre espiritual es más severo, ordene su habitación. Pero la vieja que me frena a mí, mi esposa, quiero que le demos un aplauso a Dios por una mujer que se atrevió a fundar una iglesia en una ciudad como es Venadillo. Le demos un aplauso al Señor por la pastora Zoraida. ¡Wow! Que es una tremenda mujer y que esperamos de nuestro lobo. Y yo tengo el honor de ser padre espiritual de la pastora Zoraida. Démosle un aplauso, Señor, por los futuros pastores que van a engendrar iglesias. Usted no funda iglesias, usted las engendra como padres espirituales. Carlos, le damos un aplauso, Señor, por Carlos, por Alberto, por el apóstol Marcelo, que está luchando contra todo el proceso. Dios está sacando a Marcelo de una iglesia tradicional a una iglesia del nuevo pacto y le está doliendo, pero hasta las patas. ¿Sí o no, Marcelo? Los amo mucho. Vuelvan a escuchar este estudio. Yo creo que de aquí al lunes esto ya está editado. Vuelvan a escucharlo. Cada casa tiene su padre espiritual. Existe el padre espiritual de la asignación denominacional. Existen los padres espirituales locales, que es el fundador de la iglesia local, y todo el resto son colaboradores. Si usted quiere ser padre espiritual, vaya, tenga las agallas, parta de cero. Los pastores que no tienen gente todavía, empiecen a orar como padres espirituales de una casa. Academia de Teología Zoe. Gracia y paz. Queremos poner a tu disposición la Academia de Teología Zoe, especialmente el curso del Nuevo Pacto. Una revelación que está cambiando la historia de la iglesia en este minuto, en el mundo entero. ¿Qué es el nuevo pacto? Diferencias entre el viejo pacto y el nuevo pacto. El hombre tripartito. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? ¿Qué significa vivir en Cristo? ¿Qué significa expresar a Cristo? La familia dentro del nuevo pacto, la oración en el nuevo pacto. 28 temas que van a transformar absolutamente tu vida espiritual, tu familia y tu iglesia. Contáctate con nosotros al WhatsApp 310-282-4403, 310-282-4403 de Colombia. Las clases tú mismo las vas descargando y tú mismo vas respondiendo los cuestionarios. Algo te aseguro, cambió mi vida, cambiará la tuya para siempre. Contáctanos. Gracias y paz.